Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Quiero enviar un saludo muy especial a las personas que en este momento nos están viendo por nuestra página web www.telemedellin.tv. Hoy hablaremos de menopausia, que es una etapa normal en la vida de las mujeres y que precisamente indica la culminación de la fertilidad en nosotras. ¿Qué más, doctora Beatriz? Buenos días, Felipe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Ahí Dios. mimetizada con el fondo, muy bien, muy bonita. Buenos días para todos, un saludo muy especial. Usted ya saludó a los que están en www.telemedellin.tv. Yo quiero saludar, doctora Beatriz, a los que están a esta hora en nuestras redes sociales. En Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Esas dos herramientas las pueden utilizar en cualquier momento, no solo cuando estemos al aire para hacer comentarios, reflexiones, preguntas, sino para dejar sus comentarios siempre, si tienen inquietudes, cosas que desde la Alcaldía de Medellín, específicamente en el tema salud, es decir, desde la Secretaría de Salud de Medellín, nos podamos orientar con mucho gusto. Y la doctora Beatriz acaba de plantearles el tema. Vamos a hablar en esta mañana de martes de la menopausia. Por eso, y como sabemos que el tema tiene muchas inquietudes, hay muchas preguntas, desde ya habilitada la línea, que es el 441-2100. Yo sé que ustedes ya se saben esa línea telefónica, porque son buenos televidentes de Telemedellín y de Medellín Ciudad Saludable, pero siempre la estaré recordando, 441-2100. El tema, además, de la doctora Beatriz Burgos, lo vamos a desarrollar hoy con la ginecóloga y presidenta de la Asociación Antioqueña de Menopausia, la doctora Gloria Estela Penagos Velázquez. Escuchamos hablar mucho de este tema de la menopausia en las mujeres, que cómo se da, que cuáles son los signos, los síntomas, las implicaciones, no solo en el estado de salud, en la parte física, sino también emocional de las mujeres. Pero resulta que también hay una menopausia masculina, que realmente se llama andropausia. Doctora Beatriz, por favor, regálenos como contexto para esta conversación, como las características principales de estos elementos que vamos a desarrollar hoy, hablando específicamente de menopausia. Claro que sí, Felipe. Bueno, menopausia, como lo dije ahorita, es una etapa normal en la vida de la mujer que más o menos comienza de entre los 45 y 55 años y en adelante. Es importante saber que con esta se culmina la etapa fértil, es decir, las mujeres ya no podemos quedar en embarazo y que trae consigo muchos síntomas y pues signos además. Entonces es importante tenerla presente y que además se puede confundir con el climaterio, que es también otro concepto que hace parte de esta etapa tan importante en la mujer y es antes de presentarse la menopausia, pero más adelante hablaremos precisamente de las causas, los síntomas, las diferencias que hay entre la una y la otra para que no las confundamos. Por eso los invito para que estén muy atentos y participen en nuestro programa y aprovechen a nuestra invitada del día de hoy para hacer sus preguntas. También hablamos de la andropausia o menopausia masculina, que es también el cese de la actividad sexual en el hombre por disminución de testosterona, que es la hormona masculina. Además, esta no tiene como una etapa ni tampoco un punto fijo límite, pero también se pueden presentar síntomas. Entonces, no solamente somos nosotras las que tenemos ese tipo de sintomatología, sino que también los hombres, y hay que entenderlos y acompañarlos también en esta etapa. ¿Se da también como en el mismo rango de edad o es diferente para el caso de los hombres, doctora Beatriz? Felipe, no hay un rango de edad específico, pero sí, digamos que también en esa etapa del que empieza también el adulto mayor a desarrollarse con cambios hormonales, con cambios físicos, emocionales y mentales, puede también presentarse al igual que en la mujer. Usted hablaba de un rango de edad en las mujeres que va de los 45 a los 55 años, como esa década, esos 10 años en los que usualmente se entra a la menopausia. Yo leía por ahí en la información a propósito del tema que un promedio de edad que se había sacado indicaba que era como de 51 años, pero realmente el rango es entre los 45 y 55. Y las mujeres en ese rango de edad experimentan situaciones como el insomnio, el cansancio, las migrañas
fuertes. Y un hecho que es muy común, que es del que uno más escucha y más referencia hacia el tema de la menopausia, que son los bochornos. Los bochornos, los calores. Los calores insoportables en todo momento del día, a pesar de que el día esté frío, como hoy que es una jornada así medio gris, medio fría en la ciudad. Mire, las estadísticas dicen que el 75% de las mujeres en esa edad, entre los 45 y los 55 años, experimenta estos síntomas que son bastante molestos. Dicen los especialistas que esto no supone una afección compleja en los temas de salud, pero sí hay una afectación física, obviamente, pero también hay un asunto emocional que es bastante complejo y que implica el acompañamiento de la pareja, de la familia, porque pues ahí se altera de alguna manera la dinámica social y también la dinámica familiar especialmente. Así es, Felipe. Y después de nuestra pausa institucional, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra invitada, quien nos va a acompañar y con ella vamos a resolver muchas de sus dudas, así que los invito a participar. Pero antes quiero también, porque el objetivo de nuestro programa es precisamente de hablarles sobre la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y enseñarles unos buenos hábitos de vida y también no solamente personalmente, sino la salud en el hogar. Entonces es importante y quiero hacerles unas recomendaciones para que las tengan muy en cuenta. Sobre todo, pues todas las deberíamos tener en cuenta, pero la mujer en esta etapa de la menopausia y también los hombres en la etapa de la andropausia. Ellas son, debemos fomentar la autoestima, haciendo yoga, ejercicio. Recuerden que el ejercicio debe ser moderado porque puede haber otro tipo de enfermedades que nos eviten o nos impidan hacer ejercicio, entonces debe ser moderado, obviamente con el acompañamiento de la persona indicada, del médico, del fisioterapeuta que nos dirá cómo, pero es importante no dejar de hacer ejercicio, alimentarnos bien, consumir frutas, verduras, obviamente disminuir el alcohol, la sal, ayer lo veíamos en nuestro programa de hipertensión, disminuir la sal y todos estos alimentos que nos puedan, pues no aportar una buena salud. También es importante reducir el café, acabo de decir el alcohol, para quienes consumen el cigarrillo, quienes fuman, deben disminuirlo. Y además otro tipo de chequeos médicos que son importantes en esta etapa de la vida, como lo veíamos también ayer, hacerse controles continuos de la presión arterial. Entonces es importante tenerlos muy en cuenta porque es una etapa que no se puede evitar, tanto nos da a las mujeres como a los hombres, pero la idea es vivirla con todas las de la ley y sin enfermedades. Antes de terminar, doctora Beatriz, este contexto que estamos haciendo para plantearles el tema de hoy, la menopausia, pues primero siempre los televidentes de Medellín Ciudad Saludable y a Luz Helena Pérez, quien nos llama desde la América. Le agradecemos por ser la primera en tomar el teléfono y aprovechar el tema de hoy a la doctora Beatriz. Luz Helena, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, Luz Helena, gracias. A ver, doctor, yo tengo una inquietud. Pongamos, yo tengo 60 años, hace por ahí 3 años más o menos dejé de menstruar, ¿cierto? Pero a mí todavía me dan, supongamos, yo estoy tranquila, me van dando como unos calores así, como algo. Yo sufro de la tiroides y dicen que de pronto es muy posible que por la tiroides también me den como esos calores. Pero no sé, y eso me va acompañando como de unas crisis, como que yo no me hallo, como que todo el cuerpo me arde, como que es como, no, es algo como que yo no he podido como manejar desde que empecé como esta etapa. Entonces me ha acompañado con unas crisis, como a mí me dan crisis de pánico, entonces yo siento como eso, inmediatamente siento el miedo, como cuando siento todos esos síntomas, como así pues me descompenso mucho. Muy bien, Luz Marina. Gracias, Luz Helena. Luz Helena, doña Luz Helena, mire, pues hay 3 componentes muy importantes que pueden estar produciendo los síntomas que usted está manifestando y además viviendo, y son la crisis de pánico, seguramente la menopausia, porque se considera menopausia el periodo mayor a 1 año sin que la mujer menstrue. Entonces es también posible que este sea un síntoma de la menopausia, pero además la tiroides. Quisiera recomendarle que
pues hace mucho dice que sufre de la tiroides, que es importante que consulte y que miren la dosis del medicamento que está tomando, puede ser levotiroxina, me imagino. Entonces, mirar y de acuerdo a la dosis y a lo que se está presentando y a los controles de laboratorio que se haga, que deben ser periódicos, enviados por el médico, se haga una complementación del tratamiento o de la dosis, se adecúe la dosis para los niveles de tiroides, pues de la hormona tiroidea, de la TSH que tenga. Y con respecto a la menopausia, pues de verdad es importante también que consulte, porque en muchos de los pacientes es importante y necesario hacer un reemplazo hormonal. Entonces, la invitación es para que consulte no solamente al médico general, sino también al ginecólogo. Decía doctora Beatriz hace un ratico que algunos teóricos que han estudiado la menopausia decían que los elementos físicos y emocionales no suponían un riesgo considerable a la salud, pero hay unos teóricos que plantean que podría generar riesgo para el tema de hipertensión, obesidad y diabetes. Incluso es una de las preguntas que tenemos planteada para nuestra especialista esta mañana. Recuerden las líneas, la línea telefónica que es el 441-2100. Recuerden que podemos interactuar en Twitter en la cuenta @saludmedellín y lo propio podemos hacer en Facebook en la cuenta Medellín Ciudad Saludable. Hablamos de menopausia, de andropausia, ¿cuál es el otro? Climaterio. Son una cantidad de conceptos que es importante tener en cuenta, doctora Beatriz, y aclararlos muy bien, y eso que ya hemos hecho una introducción para ese tema. Pero los vamos a invitar a ver en este momento un informe que nos genera unos nuevos elementos, nos habla de las diferencias y de lo que ello implica. Esto para tener más datos para este tema, y en segundos estará con nosotros la especialista. Veamos. La mujer atraviesa por varias etapas durante un periodo en el cual puede ser fértil. Este tiempo está además acompañado de cambios hormonales. Al final de este proceso reproductivo se le conoce como climaterio, pero finalmente culmina con la menopausia, que es el cese de la menstruación y por consiguiente de la posibilidad de quedar en embarazo. El primer síntoma que indica que la menopausia está cerca es la disminución de los niveles de estrógenos y progesterona, disminución que trae consigo la irregularidad en la menstruación, haciendo que los periodos puedan presentarse con mayor o menor frecuencia hasta finalmente desaparecer. Usted solo puede estar segura que tuvo su última menstruación cuando pase un año después de finalizar su periodo. Los estrógenos, además de ayudar junto con la progesterona a mantener el buen estado de salud de la vagina y el útero, también colaboran a que las mujeres tengan un buen nivel de colesterol en la sangre y una buena salud en los huesos. Es por esto que al llegar la menopausia, los riesgos de sufrir osteoporosis y enfermedades cardíacas aumentan. Para prevenirlas es importante consumir calcio, vitamina D, evitar las grasas y realizar ejercicio. La menopausia es un momento por el cual todas las mujeres deben pasar, aunque síntomas como la falta de sueño, el cambio de temperamento y los calores pueden variar según la persona. Evitar los alimentos condimentados, la cafeína, el alcohol y tener una dieta rica en calcio y soya podría ayudarle a disminuir los síntomas que trae este proceso.
por cómo nos has acompañado, por lo que decís de nosotros, por el cariño que nos das, por lo que significas en todo momento, nos tenés en tu bolsillo. Pero eso no es un decir, porque desde ahora, con el portal móvil de Telemedellín en tu celular, nos tenés en tu bolsillo. Entra desde tu móvil a m.telemedellin.tv y navega en nuestro contenido adaptado especialmente para tu teléfono. Y como a nosotros nos gusta estar un paso más allá, ahora nos podés ver ahí, con la señal en vivo. ¿Qué descreste? Este es solo el comienzo de las sorpresas que tenemos para este año, porque lo que viene es un descreste. Aunque vos ya sabes, te lo repito. Aquí te ves. 15 años formando excelentes músicos integrales, regalándole a la ciudad un espacio para disfrutar de la música sinfónica y cambiando historias a través de la música. En la celebración de sus 15 años, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia invita a su concierto de aniversario, con la participación del violinista ruso Nikita Budnietsky, bajo la dirección del maestro Camilo Giraldo. Sábado 2 de febrero, a las 7 p.m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Entrada libre. Y gozando al ritmo de la música. Eso es, disfrútalo, gózalo bastante. Hola, madrugadores, soy Alejandro Bedoya y los voy a estar acompañando en esta nueva temporada de Madrugadores. Lunes, miércoles y viernes de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. Aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. Eso es, y gózalo, grupo. Muy bien. Eso es, dice uno. Muy bien. Somos el periódico de mayor crecimiento en circulación en Antioquia en los últimos 2 años. Compruébalo tú mismo. Encuéntranos en 75 dispensadores de confianza en todo el sistema Metro, Metrocable y Línea 1 de buses. Opinión, información, entretenimiento y educación. Todo en un solo periódico. El Mundo. Ser honrado sí paga. Periódico El Mundo está en tus manos. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable. Recuerden que regresamos a nuestro horario habitual de 11 a 12 del mediodía. Eso para que le cuenten a los familiares y a los amigos que aunque empezamos este año a las 3 de la tarde, no va más. 11 a 12 del mediodía, siempre antes del recuento de los hechos informativos más importantes, está Medellín Ciudad Saludable. Hoy hablamos de menopausia. Recuerden también que nos pueden ver en www.telemedellin.tv. Ya está con nosotros la doctora Gloria Estela Penagos Velázquez. Les decíamos en el primer bloque, ella es ginecóloga, pero además es la presidenta de la Asociación Antioqueña de Menopausia. Es decir, para sintetizarlo, es una verdadera autoridad en el tema, por eso los estamos invitando a que con toda confianza marquen la línea 441-2100 y aprovechen a la doctora Penagos y a la doctora Beatriz Burgos y hagan sus consultas. Doctora Penagos, bienvenida, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo sé que la doctora Beatriz quiere despacharse ya con todas las inquietudes que tenemos para el tema de menopausia, pero es que hay unos asuntos en Twitter, la cuenta es @saludmedellín, que quedaron pendientes, no alcancé a verlos ayer cuando los plantearon y creo que tal vez los podríamos resolver en este momento. Nazareno Vázquez hizo un par de intervenciones ayer en una doctora Beatriz y doctora Penagos dice que si la cerveza también hace daño para la presión o que si es más malo el aguardiente y al mismo tiempo pregunta que cuántas cervezas equivale un aguardiente. Él habla de la proporción de alcohol. No sé si me pueden ayudar ustedes dos doctoras a resolverle estas inquietudes a Nazareno. Bueno, pues obviamente la cerveza tiene menos alcohol que el aguardiente, pero ambos tienen alcohol. Entonces la idea, y siempre lo hemos insistido a través de nuestro programa, es no prohibirles las cosas, pero sí enseñarles y concientizarlos qué es lo mejor para su salud, para que lo tengan en cuenta. Entonces lo ideal es que las personas que sufran de presión arterial alta no consuman alcohol por el efecto de vasodilatación que produce. Entonces lo mejor es hacer ejercicio, una dieta sana, hacerse los controles periódicos y pues tener una mente también saludable para ayudar a combatir la enfermedad y a disminuir esos niveles de presión arterial. Doctora Penagos, la otra ¿Cómo es el tema de los porcentajes del volumen de alcohol? Pues en primera instancia que a veces es muy difícil prohibir eso. Entonces, como es difícil prohibir a quien le gusta, de lo que hay que utilizar es una pequeña dosis. Pequeña dosis, ¿por qué? Porque un alcohol, por ejemplo, 2 copas de un alcohol
es un vasodilatador. Vasodilatador quiere decir que abre la circulación. En conclusión, benéfico. Pero cuando se pasa de 2 copas es un vasoconstrictor y eso es lo que está ocurriendo en la hipertensión, o sea que aumenta el problema de la vasoconstricción de la hipertensión y por lo tanto la agrava. Y si se compara una cerveza con un alcohol, un trago te da 42% de alcohol. El aguardiente, por ejemplo. Aguardiente, pero la cerveza tiene 32%, o sea, tiene más el aguardiente que el alcohol y hay más consumo en general con el aguardiente y de todas maneras más de 2 copitas ya tiene un efecto contradictorio. Hasta 2 copitas, pero reiteramos lo que decía la doctora Beatriz hace un rato, que es bien importante, pero esas 2 copitas no es mejor que hacer el ejercicio, claro. No es mejor que llevar una dieta saludable, no es mejor que incrementar el consumo de verduras y de frutas. Esa es como la idea. Nazareno, gracias por acompañarnos. En Twitter hay otras cositas, pero en un rato lo vamos a resolver porque hay televidente. Hay una televidente desde Calasanz, se llama Luz González. Bienvenida, Luz. Gracias. Buenos días. Buenos días, Adelante. doctora. Vea, lo que pasa es que yo ahorita tengo 48 años, pero desde los 45 estoy presentando como síntomas de la menopausia. Ahorita en abril yo ya cumpliría 1 año de que no me viene el periodo menstrual. Entonces mi pregunta es que mantengo mucha resequedad, muy mal genio, poco deseo sexual. Entonces pues me siento preocupada, no sé si debo tomar hormonas, qué debo de hacer. Muchas gracias. Los felicito por el programa, feliz día. Gracias a ti, Luz. Bueno, antes de darle paso a la doctora Penagos, sí quiero decirte que la verdad es que sí son síntomas de la menopausia. Estás en este periodo, en un periodo de perimenopausia, previo a la menopausia, y es importante no que tú te automediques, sino que consultes para que el médico te envíe el medicamento necesario y además a la dosis adecuada. Doctora Penagos. Bueno, digamos que hay un promedio de edad a la cual llega la menopausia, que menopausia es un término que no se ha podido cambiar a nivel mundial por la rutina del uso, pero menopausia significa la última menstruación. Luz está en menopausia, lleva 1 año sin menstruar y ese es el criterio. 8 meses, Cuando doctora. se lleva 1 año sin que le venga la menstruación, ya se considera que hay una menopausia. Y hay un periodo antes de que nosotros empecemos ese proceso que dura entre 1 y 2 años hasta que se llega a la ida completa de la menstruación, que dura el año. Y hablamos entonces de un rango antes de los 45 años, o sea, esa perimenopausia sería antes de los 45, ese rango de 45 a 55, que en Colombia en promedio está a los 50. O sea, la mayoría de las mujeres a los 50 años ya están en un proceso de menopausia como ida de la menstruación y de climaterio, que son los síntomas que está refiriendo doña Luz. O sea, tiene todos los cambios que acompañan a una mujer en la etapa del climaterio, que los calores, que la depresión, que la sequedad, que la baja del deseo sexual, pero además tenemos cambios en el peso. Nosotros aumentamos en promedio de 3 a 4 kilos por el hecho de entrar en esta etapa, porque hay un proceso de redistribución de la grasa que hace que se acumule la grasita en el abdomen, la grasita en la pechuguita y se acabe la grasita de las nalgas, desafortunadamente, que es la grasa más benéfica que nosotras tenemos, fuera de los síntomas que ella refiere. Quiero insistir en eso porque recuerde, doctora Beatriz, que en el primer bloque estábamos hablando de eso, que algunos teóricos decían que no suponía riesgos importantes para la salud, pero con lo que nos dice la doctora Penagos, de acumulación de la grasa, pues entonces uno puede hablar de obesidad, puede hablar de hipertensión, puede hablar de diabetes. Es decir, sí supone, si se descuida la situación, un riesgo en la salud. Claro, pero hay que aclarar que hay 2 tipos de grasa. Una es la grasa intraabdominal, que es la grasa de riesgo. Nosotros podemos aumentar el volumen de la cintura porque yo aumenté la grasa en la superficie, o sea, la pechuga, la barriguita, que estaría por fuera de la cavidad abdominal. La que no es fácil de medir es la grasa intraabdominal, que esa es la que se considera aumento del riesgo. Por eso la medida de la cintura es indirecta con relación a eso. Pero es verdad, por esa razón es que si nosotros comparamos el riesgo de enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres, siempre ha sido mayor en hombres. Un hombre de 50 años ya ha podido tener infartos y otras complicaciones cardíacas. Es raro en una mujer menor a 50 años de tener eso. Y la razón es la protección hormonal y lógicamente el cambio que hay constitucional en ella como tal. Pero en promedio, alrededor de los 60 años, nosotras nos igualamos a los hombres en porcentaje de riesgo cardiovascular por todo lo que está pasando metabólicamente.
Doctora Penagos, también entonces hablábamos que el rango más o menos es entre los 45 y 55 años, pero también sabemos que por muchas otras razones hay personas que sufren de esta menopausia más precozmente. Entonces, desde su experiencia, ¿qué estadísticas hay? ¿Cuál es ese rango de edad y qué más se presenta en nuestro medio, en las mujeres? El promedio, como decía, es 50. Pero para hablar antes de ese rango, digamos antes de los 45 y en general, digamos por clasificación, antes de los 50 estaríamos hablando de una menopausia precoz. Quiere decir una mujer que se está adelantando 10 años a un proceso natural y que está adelantando los riesgos cardiovasculares, adelantando la incidencia de aumento de la hipertensión, de la obesidad, de la diabetes, o sea, se está adelantando a todo ese proceso. Por lo tanto, si ocurre, es necesario revisar qué es lo que está pasando, qué fue lo que le produjo esa menopausia precoz. Entonces estaríamos hablando de si es una historia familiar o si hay algún factor adicional desde el punto de vista hormonal o de otros aspectos que tuvieran relación con él, porque vale la pena intervenirla para dejar que ella no llegara a ese proceso sino a los 50 y por lo menos evitarle ese cambio de 10 años. Antes de darle la bienvenida a Gloria Escobar desde San Antonio de Prado, quiero como hacerle una pregunta, doctora Penagos, con respecto a la pregunta de la anterior televidente. Ella nos decía que llevaba 8 meses sin menstruación, o sea que entonces estaba todavía, a partir de un año es que empieza ya a hacer menopausia, o sea que estaba presentando como esos síntomas del climaterio, pero todavía no está definido como menopausia. Ella decía que si era importante tomar hormonas. Yo le decía, no espere, mejor consulte. ¿Qué le decimos con respecto a eso? Que ya se conoce que el beneficio mayor que las mujeres tenemos con el uso de la terapia hormonal está en ese periodo. Y que ese beneficio está desde que comenzamos los síntomas, porque es que no hay una regla como de decir, se fue la menstruación y le dieron síntomas. Hay variaciones, mujeres que tienen menstruaciones normales, pero tienen toda la sintomatología de climaterio. Y mujeres que tienen trastornos con la menstruación y no tienen ningún síntoma. Y otras que tienen trastorno y no, digamos, tienen a veces y otras veces no síntomas climatéricos. Hay variaciones, o sea, no hay una regla de cómo tiene que ser. Por eso estamos hablando de un periodo de edad y una observación que tenemos que aprender a hacer las mujeres. Pero sí se conoce que si nosotros intervenimos, por ejemplo, regulando esos niveles hormonales en las mujeres, hay menos efectos de eso que menciono, de la obesidad, de la hipertensión, del riesgo cardiovascular, de la diabetes, todo lo que está asociado a este periodo. Por lo tanto, si ella tiene tanta sintomatología, sí justifica el uso de la terapia hormonal. Y ahí hay un tema muy amplio para tratar. Y entre las terapias hormonales no está la soya. La soya y todos los derivados, todos los fitoestrógenos son medicamentos, no medicamentos, son productos naturales que a algunas mujeres les ayudan a mejorar los calores, pero no es una terapia hormonal que genera los beneficios que daría una terapia hormonal controlada. Le agradecemos muchísimo a Gloria Escobar en San Antonio de Prado por esperarnos este ratico. Gloria, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está, Gloria? Bien, gracias. La escuchamos. Agradeciéndoles por el programa. Gracias. Vea, para hacerles una preguntita, yo desde la edad de los 43 años ya se me fue la menstruación, pero entonces tengo 52 y todavía esos calores los tengo. Yo quisiera saber hasta qué cuánto durarán esos calores, porque es que son impresionantes. Me siento muy enferma, no de todos los síntomas tengo, y he tomado mucha droga y no me ha valido nada. Voy donde el médico y él me dice que no, que para eso no hay droga. El Fisogen no me vale, lo único que me mandó fue eso, pero no, hasta ahora no me ha valido ninguna droga. Yo quisiera saber hasta qué edad me puede durar esos calores. ¿Qué fue lo que le mandó Gloria, que dice que no le sirvió? Fisogen. Bueno, que son fitoestrógenos. Como les decía, le sirve a algunas mujeres para los calores.
Realmente estamos cambiando. Antes se decía la menopausia es un proceso natural, es parte de los cambios que hay en la vida de las mujeres, pero para eso es la ciencia, para reconocer que hay avances científicos que demuestran que hay cosas que sí se pueden hacer para mejorar, entre ellas la calidad de vida, como mejora Gloria. O sea, ella dice se siente enferma, se siente muy alterada porque tiene unas molestias que no le están mejorando con lo que le han dado y definitivamente la va a mejorar son los estrógenos. ¿Por qué? Porque los calores, la depresión, la irritabilidad son una de las grandes manifestaciones que tiene la baja de los niveles de estrógenos. Por lo tanto, con un buen cuidado, una medicación controlada, una evaluación con cada persona de cuáles son los riesgos que pueda como tener, sí se puede hacer, además con una salvedad. Por tranquilidad y por una revisión de un problemita, pues que me imagino que tú lo ibas a abordar hace mucho tiempo, hace unos 10 años, que salió la información de investigaciones con relación al riesgo de cáncer de mama y uso de terapia hormonal. Entonces, todas nuestras mujeres han tenido mucho temor al uso de las hormonas para mejorar todos estos síntomas que tiene, pero por miedo al cáncer de mama o en la EPS le dijeron, usted asume su responsabilidad y firme aquí, nosotros no se lo vamos a dar, se los quitaron. Claro, demandar menos implica gastar menos. Entonces, ¿qué hizo? Allá tienen menos gastos, pero la calidad de vida de las mujeres cambió. Entonces, por lo tanto, sí tiene beneficio el uso de la terapia hormonal y con un buen control. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se mejoren toda su sintomatología y podemos hablar de un promedio de disminución de esos síntomas de 65 años, que no quiere decir que hay que quitarla a los 65. Si se retira a los 65 y la mujer reinicia toda esa sintomatología, se debe continuar. Recuerden la línea 441-2100 y las redes sociales, @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook, pero además recuerden que tenemos también un correo electrónico para recibir sus comentarios 24 horas al día, secre.salud@medellin.gov.co. Vamos al municipio de Bello. Mónica Acevedo. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Te escuchamos. Mira, mi pregunta es la siguiente, mi aporte. Yo, por ejemplo, cuando una mujer, en el caso mío, que desde los 9 años empecé a menstruar, ¿qué edad promedio, pues, empieza uno ya a mirar estos cambios hormonales en cuanto a la menopausia? Gracias, yo sufro muchos cólicos desde siempre, entonces mi pregunta es como esa. Gracias, Mónica, por tu llamada desde el municipio de Bello, 441-2100. Doctora. Sí, que siempre ha tenido cólico con la menstruación, entonces ella quiere saber para cuándo más o menos está previsto dejar. Y empezó a menstruar a los 9 años. Claro, cada vez se ha adelantado mucho la menstruación entre nosotros por cambio físico de las mujeres, por desarrollo, ¿sí? Digamos que en promedio hace muchos años, 16, 14, estamos hablando ahorita de 12 añitos y medio en promedio. Sin embargo, las mujeres que tienen un desarrollo físico grande, es decir, aumento en el peso, aumento en el crecimiento, también pueden tener una menstruación más temprana. Y además hay un factor familiar, o sea, la historia familiar es muy importante. ¿A qué edad le vino la menstruación a las mujeres de la casa? Llámase la madre, las hermanas, las tías, a las cercanas, y también a qué edad se les fue. Entonces, ¿y qué se conoce de eso? Que hay familiar, que hay una cosa personal y que hay un promedio también. Si se vino más temprano, pueden haber dos cosas. Una mujer muy gordita puede tener una menopausia más tardía, ¿sí? O si fuera muy delgadito, temprano le vino, temprano se le va. Entonces se va manejando con cada una, por eso no le puedo decir cuál va a ser la edad en la que le va a ir. Muy bien, 441-2100. Doctora Penagos, está claro, la menopausia es inevitable. Sí. Pero podría posponerse, es decir, ¿hay algún tratamiento, algunos medicamentos, algún estilo, hábitos saludables, estilo de vida que permitan que se demore un poco más? Digamos de prevención y no de hormonas, me estás preguntando. Sí. Entonces, igualito a lo que les decimos a las chicas, ojalá no le venga la menstruación, porque nosotros no crecemos sino 5 centímetros después de que menstruamos. Entonces, a las jóvenes hay que decirles hagan ejercicio al aire libre, a la luz del día. La luz tiene un efecto importante sobre la glándula pineal para regular esa actividad hormonal, por lo tanto, esa es una ayudita. Saltar para estirarse y hacer ejercicio a la luz del día, al aire libre. Esa es una medida, digamos, como de que se atrase un poquito, pero que no se vaya antes, no, porque eso depende mucho del metabolismo y, como decía, de la historia personal.
Que hay cosas para nosotros ayudarnos, claro, si una mujer tiene desarreglos o no tiene desarreglos, pero tiene mucha sintomatología, para eso es que utilizamos los medicamentos hormonales, porque ella tiene una inestabilidad en la producción de las hormonas que le está dando esa sintomatología de calores. Definitivamente son hormonas. Muy bien, nos fuimos a las calles de nuestra ciudad y le preguntamos a las personas si conocen los síntomas de la menopausia y esto fue lo que nos respondieron. Mucho calor, dolor de cabeza, mucho desespero, mal genio. Los dolores de cabeza, dolor en el cuerpo, náuseas, desaliento, pereza. Brotes de tristeza momentáneos, un aburrimiento así sin más ni menos. Aparentemente no tiene explicación, pero la ciencia nos dice que es eso. El calor, de pronto ofuscación, no sé. Por si le dan muchos calores, se siente mareada y se ponen mal geniadas. Calor, dolor de cabeza, sudoración y en la noche falta de sueño. A la mujer le da mucho calor, mucho desespero, dolor de cabeza, náuseas, inclusive hasta ganas de vomitar. Calores, rabia, mal genio. Las respuestas de los ciudadanos a esa pregunta. ¿Conoce usted los síntomas de la menopausia? Doctora Penagos, ¿qué tan ubicados y acertados estaban los ciudadanos con respecto al tema de los síntomas? Están ubicados porque están hablando de su propia manifestación y de lo que encuentran alrededor, sí, de lo que sienten alrededor y definitivamente es un cambio en la calidad de vida de las personas. Sí, mira que la mayoría están diciendo no solamente son los calores, sino la depresión, la irritabilidad, el mal genio, los trastornos del sueño, eso es alterar la calidad de vida. O sea, sí están ubicados en lo que se conoce atribuido a la menopausia, sin embargo, es muy importante nosotros revisar que no haya algunas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, la tercera parte de las mujeres con el cambio de los años tienen problemas de hipotiroidismo, o sea, alteración en el funcionamiento de la tiroide. Y un hipotiroidismo da aumento de peso, calores, depresiones, todos esos cambios muy parecidos a la menopausia. Entonces es muy importante no equivocarnos y tratar con hormonas cuando hay algo que es hormonal, sí, pues que es hormonal de tiroides, no de hormonas como tal de las mujeres. Entonces se hace necesario aclararlo, pero en general corresponden a los cambios de la menopausia. Doctora Penagos, hemos hablado mucho sobre la menopausia y de los síntomas y todo lo que respecta a esta enfermedad, pero quiero preguntarle sobre la andropausia, sobre esa menopausia masculina. ¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en los hombres y también ese rango de edad más o menos en el que se les puede estar presentando dicha situación? Digamos que jamás los hombres van a vivir lo que viven las mujeres, jamás. A nosotros se deja de funcionar los ovarios y se baja la gran producción de estrógenos en las mujeres que está hecha en los ovarios. Nos queda un tricito que durante unos 10 añitos más o menos va funcionando, que son los estrógenos que se producen en la glándula suprarrenal, andrógenos que transformamos en la grasa en estrógeno, pero finalmente se acaban. En cambio, los hombres nunca se les va a disminuir. Los hombres siempre van a tener sus niveles de testosterona. Mientras tengan testículos y espermatozoides, van a tener esos niveles de testosterona. Pero es verdad que algunos hombres, con la disminución, que es muy lenta, que nunca va a ser cero, pero que es muy lenta y disminuye, algunos son sensibles a esas disminuciones que se van teniendo con el tiempo o tienen alguna interferencia, igual, están con problemas de la tiroides y también pueden tener esos efectos. Están con problemas de la prolactina y también pueden tener esos efectos. O sea, pueden haber algunos cambios para los hombres que es necesario identificar. Entonces, como tal, la andropausia en los hombres no va a existir. Van a existir alguna sintomatología climatérica asociada a ese trastorno en la parte del funcionamiento y les daría lo mismo, que si calores, que si trastornos del sueño, que si aumentos en el peso. Por lo tanto, es necesario hacer una evaluación para aclarar si sí corresponde realmente a ello y si se hace necesario dar una terapia hormonal, que para los hombres sería testosterona. ¿Por qué? Porque es que menopausia, andropausia, entre comillas, es deficiencia hormonal.
Muy bien, aclarado el asunto. Vamos a Envigado. Margarita Agudelo. Hola, Margarita. ¿Se fue Margarita? Bueno, esperamos tu comentario, tu pregunta, Margarita, porque sabemos que es importante. 441-2100 para que sigan participando y aprovechen a la doctora Beatriz y a la doctora Penagos, que es especialista en el tema de la menopausia y aquí nos está acompañando hasta las 12 del mediodía. Recuerden que también estoy pendiente si a veces me ponchan o me coge la cámara por ahí como mirando para otro lado. Es que precisamente estoy muy atento a todos los comentarios que ustedes tienen en Twitter y en Facebook. Por aquí incluso está la Fundación Solidaria interactuando con nosotros y nos está contando que tiene un programa radial. Bueno, muy rico la fundación que nos cuente a qué horas, en dónde, también para nosotros ayudarles a promocionar y de esa manera con esos complementos que tenemos en otros medios y desde otras iniciativas públicas, privadas y solidarias, pues seguir en este tema, en este objetivo único que tenemos, que es mejorar la calidad de vida de los medellinenses, de los antioqueños, mejorar los estilos de vida saludables. Doctora Beatriz. Doctora Penagos, existe la menopausia quirúrgica, que es cuando se realiza la histerectomía en las mujeres, pero no hay alteración de los ovarios en este caso, por ejemplo, en la mayoría, dependiendo la edad, y esto pues no produciría dichos síntomas. Cuéntenos, por favor, de qué se trata y si en realidad hay sintomatología o no parecida a la menopausia normal. Entonces, en primera instancia, algo que hemos trabajado hace mucho rato, las mujeres deben estar empoderadas para tomar parte de sus decisiones. Una cosa es sacar el útero y otra cosa es que le saquen los ovarios. El útero cumple la función de la gestación y ser indirectamente el que nos está mostrando con la menstruación esa manera de nosotros funcionar desde el punto de vista hormonal. Pero no volver a menstruar no significa que nosotros cambiamos del todo, simplemente está el órgano, no está el órgano que nos iba a mostrar la menstruación. Por eso lo primero es, no se sacan los ovarios a no ser que haya una patología específica. Si se quitó la menstruación, hay menopausia porque no hay menstruación, pero no hay climaterio porque sus ovarios van a seguir funcionando hasta la edad que le corresponde, porque nosotras tenemos una programación genética. Ya está definido hasta cuándo va a tener ese funcionamiento desde el punto de vista hormonal. Entonces, de acuerdo a lo que se vaya presentando de síntomas, es que se evalúa, por ejemplo, con un examen de hormonas si está entrando en ese periodo, la edad, los síntomas y la historia, como habíamos mencionado, porque ya no hay menstruación como referente. Oliva, espéranos un segundito, por favor. Yo atiendo a Ever Kudris, que está en nuestra cuenta de Twitter, @saludmedellín. Él nos está preguntando que está interesado en esterilizar la perrita. ¿Qué debe hacer para solicitarla? Ever, estamos pendientes de programar del cronograma y la agenda de actividades en ese sentido para este año con tiempo, con mucho gusto, pues estaremos contándoles en este programa y en nuestras redes sociales la programación y las fechas específicas para que puedas hacer ese procedimiento. Por lo pronto, aún no tenemos la agenda definida, pero ya les contaremos con tiempo. Doctora Penagos, decíamos entonces, sí, se nos fue la llamada. Se nos fue Oliva. Doctora Penagos, decíamos entonces que menopausia se considera el periodo después de un año de no menstruar. En ese periodo anterior de climaterio o perimenopausia, ¿la mujer puede quedar en embarazo? Sí, puede haber un embarazo hasta un año de la ida de la menstruación. Por eso, las mujeres que no usan nada, no están tomando nada de hormonas, pero están en ese periodo, solamente estarían protegidas hasta que lleven un año de no menstruar. Cuando ya llevan un año, ya se considera que no. ¿Qué es lo que está pasando en ese periodo? Que puede haber irregularidad en que hayan algunas ovulaciones y las mujeres se confían y cierran su etapa con un embarazo, que no es la idea, porque hay muchos riesgos para esa edad. Entonces, si no usa nada, debe planificar un año. Si utilizara terapia hormonal, debe planificar, por ejemplo, con condón durante 6 meses. ¿Podría haber una ausencia superior a un año en la menstruación y que regresara en caso de eso ocasionalmente, sí. Sí, por ejemplo, cuando está coincidiendo, por ejemplo, con problemas de la tiroides. Cuando hay esa confusión entre que si era menopausia o era algo de tiroides, puede pasar. Si tenía mucho peso, el influjo de la tiroides puede no venirle, estar en ambos tratamientos, su terapia hormonal y su tratamiento para la tiroides, y de pronto aparece la menstruación. Doctora Penagos, en la literatura, a propósito de este tema, pues ya ahorita hablamos del riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, pero también alguna literatura dice del riesgo de osteoporosis. Sí.
¿Por qué se da esa situación? ¿Y es real esa situación? Muy importante la pregunta. La pérdida mayor de hueso de las mujeres ocurre en los primeros 4 años. O sea, los primeros 4 años de entrar en menopausia son el periodo más crítico de mayores síntomas, de mayores trastornos y además de mayor pérdida de hueso. Por lo tanto, el estrógeno ayuda a fijar el calcio. Si nosotros no utilizáramos estrógeno, no tuviéramos esa fuente, hay una pérdida de la fijación del calcio y vamos haciendo una osteoporosis que no se manifiesta inicialmente, sino con el tiempo. Entonces es necesario el ejercicio, la dieta, el aumento en el consumo de lácteos. Cuando antes de la menopausia la necesidad de la mujer era de 3 porciones de lácteos en el día, equivalentes a 600 miligramos, llegando a la menopausia son 1.200. 6 lácteos, que es muy difícil de manejar por consumos, por intolerancia, por eso se manejan en general en la mezcla entre la dieta y el agregarse un calcio. Muy bien, desde Bello nos llama Sandra García, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, los felicito por el programa y quisiera hacerle una consulta personal. Yo tengo 38 años y estoy en el proceso de premenopausia. Pues eso es lo que me dicen los médicos. Me dicen que eso es normal. Yo me estoy dando cuenta aquí que las cosas no son tan normales, pero yo quisiera preguntar si eso es a consecuencia de una ligadura que yo tengo. Gracias, Ana. Digamos que en general una ligadura de trompa lo que está ligando es la trompa. Si bien puede producir alguna pequeña modificación en la circulación de los ovarios, no es responsable de menopausia. 38 años es una menopausia precoz y por lo tanto Sandra debe ir a consultar porque hay que mirar desde el punto de vista endocrinológico que no tenga problemas hormonales adicionales por otro lado o por qué está haciendo un proceso tan temprano, por lo que explicaba que se está adelantando en este caso un promedio de 12 años en todo el proceso que se va a vivir y no son las arruguitas, son todos los otros cambios que nosotros tenemos en este periodo, por lo tanto vale la pena el tratamiento por la edad que tiene. Muy bien, estamos hoy hablando en Medellín Ciudad Saludable de menopausia. Vamos a hacer una pausa institucional, nos quedan todavía algunos minutos, es posible recibir 1 o 2 llamadas más. Si tienen preguntas puntuales para la doctora Penagos, pues ella nos está acompañando unos minuticos más aquí en Medellín Ciudad Saludable. Hacemos la pausa y regresamos en segundos aquí en Telemedellín. Yo ya voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Me llama mucho la atención toda la política de inclusión social que tiene esta ciudad. Vemos cómo los diferentes estratos sociales tienen acceso a diferentes actividades, parques públicos, museos, totalmente gratuitos. Por eso yo voté por Medellín como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Vote diariamente a través de www.medellin.gov.co. Medellín cuenta con usted. Silletero, silletera, de mi tierra y de mi raza, cuando pasas en desfile. Él es don Enrique Teostúa, vive en Santa Elena hace tiene muchos años. Y él es José Miguel Zapata, tiene poquitos años y va a la escuela de Santa Elena. Juntos vamos a hacer un recorrido, contando historias de nosotros, historias de Arví. Desde muy tempranas horas, alfalda la silleta. El resumen de los hechos del día, cómo transcurre la tarde, las precipitaciones, los principales sucesos del clima y el pronóstico están en nuestro último reporte de lunes a viernes en la emisión nocturna de Noticias Telemedellín.
Para que las predicciones del estado del tiempo no las tenga que hacer usted en Clima 24/7, nos le adelantamos a la noche, las 24 horas de los 7 días para mantenerlo bien informado. Regresamos a la parte final de Medellín Ciudad Saludable. Aprovechemos el tiempo porque hay televidentes. William Ríos, en Itagüí. William, buenos días. Hola, William. Buenos días, caballero. Bienvenido. Buenos días. Caballero, qué pena yo salirme del tema a la doctora que se nos está dando la declaración pues de la eupausia. Pues la pregunta mía es, con todo respeto, me diga la doctora de dónde viene la próstata, de dónde viene por qué viene de dónde viene el cáncer de próstata. Y me perdona que me le haya salido de pronto el tema que tienen en este momento. Tranquilo, William, que para eso estamos. Bueno, la próstata es un órgano masculino, las mujeres no tenemos próstata. Es una glándula que tiene una actividad muy específica, que produce unas secreciones que, por ejemplo, en los hombres lo ven a través del semen. El semen tiene 3 componentes: el contenido de los espermatozoides, el líquido de la vesícula seminal y el líquido prostático. Y como es una glándula que tiene actividad hormonal, es una fuente también de testosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los hombres que tienen problemas, la próstata se crece, la próstata está pegada, el sitio donde va a pasar como la uretra por donde se orina, si la próstata se crece, comprime la orina y va a tener problemas de dificultad para orinar. Y además, también, lógicamente, va a estar relacionada con el cáncer de próstata. Supongo que William también pregunta qué produce las anomalías en la próstata. Los problemas urinarios y el riesgo de cáncer. Problemas urinarios por presión, por crecimiento. Por eso los hombres que tienen tanto temor con hacerse el examen, así como nosotras vamos al ginecólogo, los hombres son súper resistentes para ir al urólogo o para permitir que les hagan un tacto rectal. Tiene 2 funciones. La una, evaluar si hay aumento en el tamaño de la próstata, que no lo va a mostrar el examen de sangre del antígeno prostático. Son 2 cosas distintas, por lo tanto, todos los hombres alrededor de los 40 años se deben hacer el examen de la próstata como tal, de tamaño, de consistencia, de sus características, para mirar con anticipación si tienen algo, y fuera de eso se deben hacer el examen del antígeno para cáncer de próstata. Doctora Penagos, bueno, así como para los hombres es importante hacerse todo este tipo de revisiones, para las mujeres también, y queremos insistir en eso porque muchas veces se toman lo que está tomando la mamá, la vecina, bueno, entonces cada cuánto es importante ir donde el ginecólogo en este periodo sobre todo, pero durante toda la vida de la mujer. Y 2, que va muy relacionado precisamente gracias a la dosis de las hormonas y el seguimiento que se haga, pues cómo estamos en este momento con respecto a la relación de las hormonas y el cáncer en la mujer. Nosotros debemos tener mínimo una revisión anual. Tenemos derecho dentro del sistema de salud a que cada año se nos hagan una serie de exámenes que den cuenta del estado de salud que tenemos. Entre ellos estaría la evaluación del azúcar, el examen general de sangre, los niveles de azúcar, los niveles de colesteroles y el examen de la tiroides. Mínimo eso lo tenemos que hacer, y lógicamente una muestra de orina. Entonces, una cosa son los exámenes, la otra es la citología. Una citología muestra hasta con 1 año de anticipación cambiecitos de alteración que en 1 año pueden estar hablando de que hay un cáncer de cuello del útero. Entonces, también se debe tomar la citología anual. E igualmente, como decía, de la revisión de los hombres, las mujeres también se deben hacer la revisión, o sea, la revisión de los senos, de mirarlas ellas mismas cada mes. Nosotros, cuando hacemos esa revisión, por lo menos 1 vez al año, de mirar las características de los senos, la presencia de nódulos, las alteraciones, e igualmente el tacto vaginal, que nos va a permitir evaluar cómo está el útero, cómo están los ovarios, si hay o no alguna masa como en ese sentido. Como el sistema no permite tan fácil ir al ginecólogo, usted va a la EPS y van a mandar al ginecólogo si hay alguna patología. Muchas de esas cosas las han aprendido a manejar los médicos generales. O sea, tenemos que ir por el sistema público primero al médico general, y ya luego la consulta del especialista en el caso requerido. Quien tiene acceso al sistema privado va 1 o 2 veces al año, ¿sí?
Y la pregunta con relación al cáncer, ¿en qué estamos en este momento? Llevamos 10 años de evaluación periódica de todas las investigaciones mundiales, acaba de pasar el Congreso Mundial de Menopausia, ¿y qué demuestra? Que definitivamente hay mayor beneficio que riesgo con el uso de la terapia hormonal y que la incidencia de cáncer nunca se ha desconocido, pero la incidencia de cáncer es una mujer de aumento en 10.000, quiere decir 10.000 mujeres que jamás han usado nada, 7 mujeres van a tener cáncer de seno. 10.000 mujeres que sí han usado terapia hormonal, 8 mujeres van a tener cáncer de seno. O sea, hay un pequeño aumento que hay que vigilar, pero el resto en general son más beneficios que riesgos como tal. Doctora Penagos, mire, infortunadamente para el desarrollo de este tema se nos acabó el tiempo, pero hay un asunto que no hemos tocado y que creemos es fundamental. Es el tema de la vida y la actividad sexual en las mujeres con menopausia, porque sobre ello hay muchos mitos e incluso socialmente también hay que decirlo, hay muchas relaciones de pareja que se rompen pues por esa incapacidad del hombre de entender la situación y de mejorarla. ¿Cuál es la verdad allí? ¿Se puede o no tener actividad y vida sexual normal? Una verdad con muchas aristas. En primera instancia, la sexualidad nace y se muere con nosotros. Se modifica mucho dependiendo de la cultura, de las concepciones de cada persona y de las relaciones que nosotros vamos estableciendo entre hombres y mujeres. Es cierto que hay una diferencia del impulso sexual entre los hombres y las mujeres mayor para los hombres. Y además de que es un poco menos en las mujeres, hay variaciones, por ejemplo, en la etapa de la menopausia, lo que ya alguien refería, que mantiene mucha sequedad vaginal. No hay derecho a que nosotras suframos una relación sexual en vez de disfrutar una relación sexual. Entonces, la sequedad hay manera de mejorarla con ayuda, con algunas sustancias lubricantes y, lógicamente, el medicamento principal sería la base de los estrógenos que se usa a nivel local. La mujer que tiene miedo, que no quiere, lo que sea, de usar ninguna terapia hormonal, por lo menos debe utilizar los estrógenos locales. No es solamente por la sexualidad. Entonces, primero, va a mejorar la hidratación del tejido. Segundo, va a disminuir las infecciones urinarias y además, en parte, las incontinencias urinarias, porque la vagina y la vejiga vienen del mismo tejido y están pegados. Entonces, no es solamente por la sexualidad. Todo eso se va a beneficiar con el uso de los estrógenos locales que en el comercio se consiguen, óvulos y cremas. Bien, entonces, sí, la sexualidad es para disfrutarla, no para sufrir. Doctora Gloria Penagos, muchas gracias. Bueno, muy buen día. Ok, igualmente. Doctora Beatriz, se acabó el tiempo. Mañana, ¿qué tema vamos a desarrollar? Mañana hablaremos sobre osteoporosis. Los esperamos. Seguramente muchas inquietudes de ustedes. Ya vienen las noticias en Telemedellín. Sigan con la programación y recuerden que Medellín Ciudad Saludable y toda la programación de Telemedellín también se puede observar por www.telemedellin.tv. Un buen martes para todos y mañana a las 11 regresamos a Medellín Ciudad Saludable.